Estamos, estaba Moreno, por eso me vine para acá. Ah, con razón. Está Guillermo Moreno. Volvió Guillermo Moreno. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Bien? ¿Qué haces, Chiche? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, en realidad yo te invito porque hoy dijiste una cosa que a mí me llamó la atención. Que hay tres pilares sobre los que se asienta un cambio trascendente, que es Dios, patria y hogar. Dios, patria y familia, sí. Dios, patria y familia, hogar. ¿Me lo puedes explicar? Mira, si no volvemos a los principios ordenadores de la trascendencia, que tiene que ver con la creación, esto va a ser muy difícil. Venimos de más de un siglo donde se impusieron criterios desde la negación de Dios. El progresismo finalmente es la derivada de las conceptualizaciones marxistas una vez que cae el muro de Berlín. Los muchachos que eran del Partido Comunista pasan a hacerse socialdemócratas. Socialdemócratas que surgen en la confrontación con el comunismo, pero que tiene su apogeo en la globalización. El ejemplo de eso es Felipe González. Felipe González, que en algún momento hizo un congreso y dijo que el Partido Socialista Obrero Español dejaba de ser marxista, pero que bla, 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 pero no tuvo problema en hacer la globalización con la Thatcher y Bush. Creo que está como Milei en contra del marxismo, Entonces, todos son comunistas. Pará un poquito. Entonces, no. Pero pará un poquito, porque si no, no nos vamos a entender. Del otro lado también, porque los liberales también son materialistas y los neoliberales también, no tienen a Dios como ordenador. Acá la primera confrontación con la Santa Iglesia fue entre los liberales y nuestra Iglesia, a fin del siglo XIX. Así que decir que esto es confrontación termino. Entonces, porque... y bueno, y si me la cortás, nomás ya te va a terminar el programa, va a seguir cortando. Dale. Entonces, llega el momento en que esas cosmovisiones generadas en Europa se acabaron, no explican más el mundo, y está volviendo algo distinto. El nuevo orden internacional implica esto. El Papa argentino, Putin, Trump, con sus decisiones que toma, pero con Trump, son la vuelta al nacionalismo, y un nacionalismo que no tiene que ser xenófobo. Es un nacionalismo donde los pueblos son los que construyen su propia historia. No la hacen los prohombres, ni la hacen la lucha de clases. Ni la lucha de clases, ni los prohombres construyen la historia. ¿Quién la escribe? Los pueblos. La historia del pueblo judío es un ejemplo. ¿Quién la construyó? ¿Quién escribe esto? ¿Algún prohombre que Ben-Gurión? Estas pavadas. La construye el pueblo. Y el pueblo se articula. El pueblo judío, a pesar de que hay un montón de ateos como vos, la articulan los rabinos, tienen mucho que ver. En la tradición Dios... La tradición del pueblo judío, Dios tiene mucho que ver. En el pueblo cristiano ni hablemos. Este es el gran pueblo cristiano, la gran grey. Los musulmanes ni hablemos tampoco. Entonces, volver a los valores de la trascendencia, eso fue un hallazgo de Milei. Cuando empezó a invocar las fuerzas del cielo y decir, y los viejos, los mayores diciendo, si este tipo habla de Dios debe ser bueno. Hasta que lo conocieron. Y se dieron cuenta que la teología de Milei, diciendo que Dios es la primera persona del singular, es yo, es errada. No hay ninguna religión que diga que Dios es la primera del singular. Todos dicen que es la primera del plural, es nosotros. Los cristianos hablamos de comunidad, ustedes los judíos también, y los musulmanes ni hablemos. O sea que todos los monoteístas hoy están hablando de la comunidad, del bien común y por lo tanto de la justicia social. Y acaba el punto clave. Cuando vos articulás los elementos ordenadores de la creación, que son muy poquitos, el amor, la justicia, la solidaridad, te terminás haciendo peronista. A vos te va a pasar también, todavía no creo la esperanza. Entonces lo que vamos a tener es que primero tenemos que ordenarnos desde lo que está pasando en la trascendencia, al margen del rito que tenga. Después hay un continente que a vos te cobija, que es la patria. Y la patria es un elemento ordenador. En la globalización se dejó de hablar de patria, cantás el himno, no cantás el himno, te da lo mismo. Bueno, no es lo mismo, muchachos. Las patrias se están volviendo como cobijo de los pueblos. Y finalmente la familia implica que hay un elemento ordenador básico que te enseña cuando nacés por su propio ejemplo el bien y el mal. Esto no hace, porque me dijiste, ¿cómo se para que un pebete le corte la cara a un colectivero? Y eso se lo tiene que enseñar el padre, se lo tiene que enseñar la madre. Ahora, la familia, ¿qué pasó? Cuando nosotros éramos chicos, mal, bien, como quieras, el jefe de familia trabajaba
y con su solo trabajo pagaba la comida. Vivías mejor, peor, te ibas de vacaciones, comprabas zapatillas una vez por año, dos, tres, no importa. Pero vos con tu trabajo la comida estaba, la mesa familiar estaba. Hoy trabajando los dos no está la mesa familiar. No está la mesa familiar, nadie se ocupa de los abuelos, nadie se ocupa de los pibes. La casa grande se terminó, pero también el ir a visitar a los abuelos, todo se terminó, todo. Se disgrega la familia y tenés pibes de 16 años afanando que piensan que la solución es meterlos en cana, fusilarlos, matarlos, qué sé yo. Estupideces. Entonces esto hay que ordenarlo de arriba para abajo. Todas las religiones, que es lo que tiene que ver con la Argentina, tienen mucho para hablar y hay que acompañarlas. Tenemos que volver al espíritu patriótico, tenemos que volver al continente común. ¿Qué es la patria? El patrimonio común. ¿Qué es la patria? El patrimonio común. Los ricos tienen su patrimonio, los pobres tienen la patria. Pero teniendo la patria, tienen. Si no tienen la patria, no tienen nada. Entonces la patria es un continente muy importante. Una patria... Como diría Alfonsín, parafraseando, con la patria no se come. No, por eso, con la patria familia no se cura, claro, y con la patria... pero llegamos al final con la familia. Como la familia... Pará que termino. Como el jefe de la familia, por lo menos con su trabajo, la tiene que mantener unida, tiene que tener trabajo. Para tener trabajo no hay otra alternativa que reindustrializar la Argentina. Para reindustrializar la Argentina hoy el mundo es favorable. No es más la globalización. Hoy el mundo es favorable. Hoy hasta el Fondo Monetario dice, aquellos pueblos que tengan tradición industrial se pueden volver a reindustrializar, porque vuelve la cadena corta de abastecimiento. Los caños se los tenemos que volver a vender a los bolivianos. Para vendérselo a los bolivianos tienen que dejar de vendérselo a los chinos. Claro, ahí hay un alineamiento geopolítico. Por eso volvemos a decir América para los americanos. Ni los ingleses son americanos, ni los franceses, ni los dinamarqueses. En eso estamos, en eso estamos. Hay una posibilidad de reindustrializar la Argentina y técnicamente es muy sencillo, lo discutimos con la comida y lo discutimos con la energía. Este es el proceso que se viene y con eso, y definiendo claramente con los jefes de la policía que tienen que estar al mando del presidente, en una ley de emergencia en seguridad, donde el gobernador le quiere ceder el mando de la policía, se la cede y si no quiere no se la cede. Yo creo que se la van a ceder todo. ¿Qué pasa? Hoy estábamos en tu canal y decían, no, lo que pasa es que esto es un territorio liberado, a vos te lo decía. Bueno, el presidente agarra y dice, a ver, dígame quién es el comisario de ahí. A ver, comisario, ¿qué pasa que dicen acá en Crónica, Chicho, que es un territorio liberado? Cuénteme qué pasa. Lo que pasa es que me dieron dos policías, presidente, ¿qué quiere que haga? Si no puedo, no dan abasto, están muertos de... Lo solucionamos en el momento. Más todas las organizaciones libres del pueblo. La iglesia, los bomberos, las iglesias, los bomberos, vuelven a aquellos que se organizan en los barrios, como pasó en Bahía Blanca. En Bahía Blanca vos lo viste, que en 2 días los estudios rebalsaban de solidaridad de la gente que llevaba bolsita. Ese viejo te emocionó tanto como me emocionó a mí. ¿No te habrá gustado que dijera, soy cristiano y peronista? A vos te hubiese gustado que dijera, soy judío y comunista. Pero el beso al aire te encantó. Y a mí también me encantó. Más, hicimos un afiche con eso. Porque es la síntesis de lo que es mi pueblo. Un tipo de 90 y pico de años diciendo, soy cristiano, peronista, te doy una bolsita que es lo que puedo traer. Y le tiró un beso a la tribuna como cuando éramos pibes. Esto es la Argentina. No es esta porquería que te quieren explicar. Ahora, lo tenemos que armar. ¿Te va a llevar mucho tiempo? No, con un buen gobierno esto se soluciona muy rápido. Porque la madera está. Es como la carne argentina. No le tenés que poner mucho condimento. Vos le ponés un poquito de fuego, le ponés un poquito de amor y te comés un bifacho bárbaro. Sea de vaca, de novillo, de lo que... Porque la materia prima está. Vos acá decís una vaca vieja, una vaca... Te haces un asado de eso más livianito y no sabés si es novillo. La materia prima está. Este es un pueblo extraordinario. ¿En qué me baso para decir que es un pueblo extraordinario? Que creó el peronismo. Esa es la doctrina de los principios verdaderos del orden de la creación trasladados para administrar la cosa pública atendiendo al bien común. Un besito para vos. Si no me equivoco, fue el peronismo que boicoteó una marcha de Corpus Christi. ¿Una marcha de...? Una marcha de Corpus Christi. No, esa no. No, pelota no. ¿Cómo no? Esa no. Esos son detalles... Perdóname, quemaron la iglesia. No, esos son detalles que vos estás planteando. Son detalles que vos estás diciendo, pero de los cuales no tenés certeza. ¿Qué? Y la iglesia ¿Lo nunca... viví yo? ¿Cómo no tengo certeza? Papi, viste lo que te contaron o lo que viste. No, y sí, que la todo lo que iglesia cuentes. nunca lo confirmó. De hecho, Pablo VI se juntó en su momento con el general cuando venía para acá
Y no hay duda que lo nuestro es una doctrina humanista y cristiana. Ahora, si vos querés decir por ahí, yo te diría, los comunistas mataron a todos los curas y destruyeron todas las iglesias en Rusia. Hoy están todas levantadas. Está bien, o sea que esto, si vamos a entrar en ese esquema, no terminamos más. La realidad es que en general, y más, yo llevé de candidato a jefe de gobierno, lamentablemente se murió, a un cura párroco. Así que esto, el padre Graham, por ahí lo podría discutir mejor con vos, tenía mi edad. Y había muchos curas que... ¿Es un problema religioso? No, creo que si no volvemos a hablar de Dios, esto no se soluciona porque el pueblo es materia y es alma, es cuerpo y espíritu. Y del espíritu no se está ocupando nadie, este es el problema. Del espíritu de nuestro pueblo no se está ocupando nadie. Y el que se ocupó mal. Entonces, no te ocupás del espíritu y no te ocupás de la familia. No, yo si pones la familia me ocupo. Si me pones la religión, no. Bueno, está perfecto. Vos me preguntás cuál es mi solución. Decís, hay que reestructurar la familia. Si yo quiero que te hagas peronista, no que vayas a misa. No es esto ser peronista, porque nada más nunca lo seré. Me trataron muy mal y nos trataron muy mal a toda mi familia. Mi viejo estuvo en cana, mi abuelo estuvo en cana. Bueno, no seas rencoroso. No soy rencoroso. Mi viejo terminó. Como diría, no te voy a decir algo habrán hecho porque queda feo, eso lo hicieron otros. Leían libros comunistas. No, pero mirá si por eso. Yo los tenía que quemar en el jardín. Mirá si por eso va a ser. Si los comunistas estuvieron con la UIA, con la sociedad rural, pero vos no te aflijas. Para adelante, la realidad es que eso es una dicotomía de la Segunda Guerra, donde los soviéticos estaban de un lado, los norteamericanos del otro, pero los dos en contra de Perón. Esta es la realidad. Ahora, ese mundo terminó. Y ese mundo que terminó nos enfrenta a una realidad. Vos contra el Papa argentino, ¿qué vas a decir? No vas a tener ningún problema, es una extraordinaria persona y Dios lo está dejando 3, 4 años más con nosotros. Y tiene mucho que ver con el nuevo lineamiento del mundo. Porque en realidad estos conceptos trascendentales, estos principios trascendentales van a ser un ordenador del nuevo Occidente. No van a ser las categorías racionalistas europeas. Por primera vez vuelven aquellas categorías ordenadoras que tienen que ver con la creación, porque vos no te vas a poner al amor, a la justicia, al valor, vos de estas cosas no te vas a oponer. Desde ahí hay que construir una doctrina que administre el hecho terrenal, eso es el peronismo. Y desde ahí hay solución para el pueblo argentino. Y para los pueblos del mundo, despacio. Hay solución para los pueblos del mundo. Esas ideologías. Esas ideologías. Sí, esas ideologías traídas de Europa, mirá las millones. Mirá medio, siempre te dije medio. Medio peronista en la economía. Hace lo que hacía Moreno. Hace lo que hacíamos nosotros. No, si vos me seguiste, a mí me seguías, ¿qué está haciendo? Porque la diferencia es que yo lo hacía con un teléfono y este lo hace con portaaviones. Entonces la diferencia es abismal. Pero hace lo que hacía yo. Defiende el trabajo estadounidense, yo defendía el argentino. Te dice esto entra, esto no entra, es lo que hacíamos nosotros. Convengamos. Le dice a los empresarios, viejo, traigan las inversiones para acá, y ahí anunció Apple una inversión de 500.000 millones, el otro hace una fábrica. En un año la economía norteamericana está creciendo casi hasta China. Esto es lo que va a pasar. Obviamente ahora estás con los dolores de un mundo que se terminó, finalmente lo enterraste, y ahora están haciendo otro. Hasta el Fondo Monetario se va a terminar. Ya se terminó la Organización Mundial de Comercio y ahora se termina el Fondo Monetario. Cuando vos fuiste a Ucrania, de nadie te podía explicar que iban a ganar los rusos. Y hoy tenés claro que ganaron los rusos. El único que te decía ganan los rusos fui yo. El que dijo que ganaron los rusos fui yo. Bueno, está bien. Entonces estábamos los dos juntos. Entonces estábamos los dos del mismo lado. El único que decía ganan los rusos. No, acá están los norteamericanos. Ganan los rusos. Porque en realidad Putin va a esperar a que vuelva Trump. Bueno, espero que vuelva Trump y ya está. Lo hablamos acá, con él lo hablamos en estos programas y lo hablamos en Crónica. Ahora yo te digo, ¿cómo se soluciona esto? Dándole identidad a los pueblos. Pero para darle identidad a los pueblos hay que darle trabajo. Y ahí está la historia de te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que es un principio bíblico. Y está, ¿cómo se traduce eso en la doctrina peronista? Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Ahora, para que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, tiene que haber trabajo. Y no puede haber trabajo en un país de 47 millones de habitantes si no industrializás la patria. Ahora, ¿hay posibilidad de hacerlo? Hay. Es sencillo. ¿Cuál es nuestro mercado regional? Hispanoamérica, como fue toda la vida. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú. ¿Qué tenés que hacer? Ordenarte geopolíticamente como corresponde.
¿Qué tienen que hacer los chinos acá? Una vez le fuimos a vender Evo Morales. ¿No? Los caños de San Nicolás. No, no les puedo comprar porque los chinos son más baratos. Está bien, pero tenemos la gente desocupada. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, así no se puede, porque los chinos, vos sabés que no venden en relación con los costos. Yo no los voy a criticar, pero tengo que defenderme. Si no, me voy a quedar sin acero, sin aluminio, sin camisa. Me quedo sin nada. Porque ahí Cristina también se equivocó fiero, cuando dijo, no, para que bajen los medicamentos traigámoslos de la India. No, ¿cómo traigamos de la India? Nosotros teníamos los medicamentos baratos y no era necesario traerlo de la India. Todos los principios activos se fabrican en la India. Pero esto no solo en la India, pero te acepto. Se fabrican en la India. Sí, se fabrican, pero no solo en la India. Pero son principios activos. Nosotros tenemos una industria farmacéutica antes que ellos. Ahora, ¿por qué ellos llegan a los principios activos y nosotros no? Porque siguieron defendiendo su producción. Y sí, trataron, por eso tienen la capacidad militar que tienen, etcétera, etcétera. No resolvieron, porque no son peronistas, la justicia social. Vos nacés en una casta y te morís en esa casta, vos lo sabés eso. Sí. Hay 5 castas. Donde vos estás, te morís. Bueno, a mí no me gusta esa doctrina, no me gusta vivir así. A mí me gusta la justicia social. Somos todos creación de Dios, y Dios creó el bien común. Entonces, para que haya relación entre todos los hombres, tiene que haber cierta trascendencia que diga, mirá, muchacho, vamos a tratar de igualar, repartamos un poquito mejor las bolitas. Porque si uno se queda con todas las bolitas, se terminó el juego de las bolitas. ¿Viste? Tiene el bolón y finalmente se queda con todas las bolitas. Y entonces no jugamos más las bolitas. La justicia social genera esa historia, sin avanzar sobre el derecho de propiedad. Por eso el peronismo es capitalista en la producción y justicialista en la distribución. Finalmente se terminó la Unión Soviética con las concepciones marxistas, también China, y Estados Unidos, ese capitalismo salvaje está... No, muchachos, me estoy quedando sin trabajo, esa globalización, me estoy quedando sin trabajo, vuelvan para acá, muchachos. Y el continente es la patria. Y si se tiene que pelear con los ingleses por Canadá, se pelea. Y se pelea, y se terminó esa alianza histórica entre los ingleses y Estados Unidos, con lo cual, en términos de mediano plazo, nunca estuvimos más cerca de recuperar Malvinas. Porque el problema de recuperar Malvinas son dos. La alianza estratégica entre los chilenos y los británicos y la alianza estratégica entre los británicos y los norteamericanos. Eso fue la guerra de Malvinas. Sí. No que la vamos a recuperar por las armas, te estoy diciendo. Rota esa alianza, se termina los 2 tratados de defensa. América para los americanos, no solo recuperamos Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Este es el mundo que viene. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar. Y ahí se termina que un pibito le corte la cara a un colectivero, porque eso no pasó nunca en la Argentina. Ni cuando cortaban el boleto y te daban el vuelto y vos tenías que correr el colectivo, que hasta interactuaba más. Bueno, ahora no, solo maneja, listo. Pero van y le cortan la cara. ¿Dónde se vio eso? ¿Cómo el padre le va a decir a Andrés cortarle la cara al colectivo? Pero eso no existe. Si la familia se junta. Ahora, tener el padre en un lado, la madre no sabe, los pibes están solos, el de 14 cría al de 2. Eso no es. Ahora, el bien y el mal te lo van enseñando en la familia. Y también tiene que haber una ligación. ¿Cuánto hace que no hablas del ángel de la guarda? Que acá, que en una radio, estos dos me están... ¿Cómo? Si tu vieja te habló del ángel de la guarda, ¿cuánto hace que no le rezás? Y el ángel de la guarda se le dejó de rezar. Si cuando tu vieja, no deja la luz prendida y te decía rezarle al ángel de la guarda, y vos le rezabas al ángel de la guarda y te quedabas dormido. Y no le preguntaba a tu vieja si existía, no existía. Vos estabas feliz y te dormías contento. Y ese era el rol tuyo y de tu abuela. Si iba tu viejo de vacaciones o no, y te quedabas con la abuela. Y te mimaba y te hacía cosas. Y si no estabas ni tu vieja ni tu abuela, porque la habías perdido, la vecina te daba la leche. Mirá qué linda Argentina que viviste. Es fácil, no es tan complicado. Ahora van a Europa, si usted deja la puerta abierta al vecino... ¿Puedo decir que lo de Bahía Blanca muestra una especie de bisagra? Claro. Lo de Bahía Blanca y el llanto que se generó ver todas esas familias. Pero aparte, cuando vos caminás, vos sabés que estoy caminando. Cuando vos caminás, te das cuenta que la solidaridad vuelve a estar en él. Porque es construcción del pueblo argentino, es la gauchada. ¿Qué es la gauchada? La gauchada es algo que existe. Anda a Francia a ver si te hace una gauchada. Le preguntás en una calle, no se lo decís con un francés perfecto, se te quedan mirando y no te contestan. O no te pasó, dale, vos sos un noble... Bueno. Le pasó a mi hija. Bueno, entonces no existe... Hablando perfecto francés. Y bueno, entonces la gauchada es algo nuestro, es algo venible. ¿Y por qué los judíos acá en la Argentina nunca tuvieron problemas? Y sí, ¿por qué se casan con los árabes? ¿Por qué se casan con los católicos? Escuchame una cosa, en los 70... vinieron a estudiar por qué se casaban tantos judíos con tantas argentinas o al revés. Y porque esto es el peronismo, porque te encontrás. ¿Cuál es el problema? Si son los hermanos mayores, estos son los hermanos menores. ¿Cuál es el problema? Nos vamos a encontrar.
Más, cuando Medio Oriente sea peronista, ahí no va a haber más guerra. Pero bueno, tenés que trabajar un poquito conmigo, obviamente, ¿no? ¿Cómo voy ahí? No voy solo, tengo que ir de la mano tuya. No, estaba escuchando, la verdad que es muy interesante lo que plantea Guillermo, sí. porque da un panorama, me dan vuelta algunas ideas, Guillermo. En principio, esta sociedad, yo por lo menos la veo un poco bastante más desarticulada, o sea, hay en esa generación que quizá agredió al chofer, hay quizá padres, incluso me animaré a decir abuelos, que vienen con años Tenés razón. de no tener. Entonces está todo está muy Bueno, desarmado. No sé si es tan fácil. No es fácil, no es fácil. ¿Sabe qué pasa? Yo Pero tengo... ayer en un episodio que tuvimos, que veíamos en el móvil, el protagonista era un chico de 15 años. ¿Dónde está tu mamá? Presa. Bueno, ¿Dónde está tu papá? Preso. ¿Qué quiere que salga? Ese es el diagnóstico. Quedan dos alternativas. Hacemos lo de Brasil, que lo salió a matar y no solucionó. ¿Te acordás cuando los pibes hicieron películas y demás? Porque los mataban. Nosotros somos de esa generación que todavía está para 10 pibes muertos, 15 pibes muertos. ¿Te acordás? Después la pararon. Pero en algún momento la solución de Brasil era la solución Los final. escuadrones de la muerte. Bueno, la solución final para los pibes. Los agarraban a la calle y los mataban. O pensar que si volvemos al alma del pueblo eso se va a solucionar. Al vecino que lo cuida, que se hace cargo, al padrino, a ir a visitar a los padres a la cárcel, a decirle... Porque con nosotros hay muchos muchachos que cumplieron la condena y están rehabilitados, ¿eh? No, yo no, eso no le hago asco a nada, ¿eh? No, nosotros somos... Porque es el hijo pródigo, nosotros no somos radicales. Yo al menos no soy radical. Dicen, ay, no, me junto con este no me junto, que estuvo preso. Nosotros somos la del hijo pródigo. Y cuando alguna vez en misa lo escuchaste, a veces no entienden que volvió el hijo pródigo. No saben quién es, piensa que es el mejor. Es al revés. Mató el mejor ternero para el que se había ido y se había gastado la plata. Eso te lo inculca tu abuela. Cuando te dice, o tu vieja, cuando te decía, uno saca 10, el otro saca 2. ¿Quién está al lado tuyo? El que saca 2. El que saca 10 ya está. Los dos, dijo. Yo que le critiqué, la primera crítica que le hice a Cristina, ¿cuál fue? Cuando abandonó a López. Estaba claro que estaban los bolsos, pero es sangre de tu sangre, te tenés que hacer cargo. Pecó. Que tiene que pagar, con el derecho positivo tiene que pagar. Pero López tiene que ser trabajado y abrazado hasta que pida perdón. Perdón de verdad. Porque perdón es el acto de construcción más importante del hombre. No es decir, ay, perdóname. No estamos hablando de ese perdón. Porque cuando vos pedís perdón, el que te da el perdón no es Dios, es la comunidad, ¿eh? Cuando vos pedís perdón es porque te arrepentís de tu conducta y de cara a la sociedad decís perdónenme. Y la sociedad, la comunidad es la que tiene que decir sí o no. Eso tenés que buscar, no decir... No, porque son todos sangre de tu sangre. Y ese es un error garrafal, porque se empiezan a ver segregados. Y con los muchachos, esto que vos estás diciendo, que hace 2 o 3 años que no trabajan, 2 o 3 años, 2 o 3 generaciones que no trabajan. Es verdad, por eso hay que generar trabajo. Ahora, hay que volver. Che, pero ya no saben manejar un torno de control trabajo numérico. bien pago, ¿eh? Pero, porque hoy los veía al mediodía, trabajo bien pago. Claro, no por, lo que hay eso, ahora. por eso es industria. Por eso es industria, no es informal. Estoy hablando de industria, con sindicatos, con obras sociales, con jubilaciones. Si no subís el salario real, ¿qué pasa con los chinos? Cuando llegan los chinos baja el salario promedio. El caso paradigmático es Angola, con poquitos trabajadores, porque venían de la guerra, México y Argentina. Donde llegan los productos chinos baja el salario promedio. Porque claro, se terminan los obreros industriales, que son los que te tiran la media del salario para arriba. ¿Entendés? Hoy, y esto te pasa en los medios de comunicación. Antes los muchachos que trabajaban en los medios de comunicación, trabajo calificado, eran clase media alta casi. ¿Y hoy qué te pasa? Bueno, porque la realidad es que el salario promedio fue para abajo. Gendarme 600, 800 mil pesos. ¿Qué va a hacer un tipo con eso? Y uniforme y una pistola. ¿Qué cree que haga? Llega a la casa, le piden plata, no hay más, no hay comida, y él tiene una pistola. Muchacho, que ordenar todo esto. ¿Desde dónde? Desde abajo para arriba. Perdón, desde arriba para abajo. Porque de abajo, lo único que se hace de abajo para arriba es la revolución. Y acá no estamos hablando de construir una Argentina, construir una Argentina que esté en condiciones de cuidar a todos sus hijos. ¿Podemos cuidar a todos los hijos? Sí, se hizo en la Argentina. Espérame un segundito, por favor. ¿Tenés paciencia? Sí, te espero, sos un amigo. Se llena de amigos esta casa.
Está bien. Son las 4:56 de la tarde en Argentina. Actualizame los datos del tiempo y nuestros teléfonos, por favor. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 31 grados, sensación térmica 32, humedad 46%, el cielo algo nublado. Para comunicarse con Hola Chiche, 11 23 40 1030. Y también nos podés ver a través de YouTube, nos buscás como Del Plata AM 1030, ahí te suscribís al canal, das me gusta y también podés dejar tus mensajes. ¿Hay alguien que piense eso además de vos? Casi todo el peronismo de abajo. A nivel dirigentes medios están tironeados y arriba está en discusión. Está en discusión con Cristina, espérame un segundito. está en discusión con Kicillof. Espérame un segundito. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 31 grados, sensación térmica 32, humedad 46%, el cielo está algo nublado. Para mañana esperamos mínima de 23, máxima de 30. Ahora, ¿me explica Guillermo Moreno cómo evoluciona hacia ese objetivo tuyo? ¿Cómo se Es evoluciona? simplemente votar a los peronistas. ¿Vos crees que Claro, se transforma sí, todo? sí. El peronismo que vuelve con su doctrina. No lo que dice, yo no tengo nada que ver con Santoro. Cristina Kirchner es peronista. Cristina va a tener que resolver si es la de 8, ella estuvo 8 años de presidenta, si son 6, 5, 6 años o los últimos 2. Si son los últimos 2 es esto. Esto que te pasó con Kicillof, los últimos 2 son estos, ¿no? Carta abierta, Foxter y todos esos pensamientos extraños. La pregunta Hablando de eso, no la lo van a pregunta, dejar entrar más a Estados la Unidos. pregunta es ni a al revés. Cristina ni a sus hijos. La pregunta es al revés. ¿Por qué Kicillof fue opositor a Kirchner y a Cristina en su primer gobierno? ¿Qué es lo que hizo? Pero vos decís que Kicillof no sabe nada de economía. Claro, por eso, ¿por qué fue opositor a Kirchner y a Cristina en su primer gobierno? O sea, 8 años fue opositor. 2 años y medio de Duhalde, los 4 de Kirchner y los 4 de Cristina. Casi los 10 años. ¿Por qué fue opositor? ¿Por qué fue opositor a la década ganada? Porque se hacía peronismo. Esto es así de simple. ¿Por qué puteaba como puteaba a Santoro, a Kirchner? ¿Por qué? Porque era peronismo. Cuando dejaste de ser peronista, en los 2 años de Kicillof y lo que vino después, ahí resulta que ellos se empiezan a ser oficialistas, amigos de Cristina, pero en realidad es que cuando dejan de ser peronistas. Ahora, ¿puede ser que Cristina vuelva a las concepciones de la década ganada? Puede ser, dale la derecha. Esto que ha hecho Estados Unidos es un problema de ellos, que haga lo que quiera. Total, no creo que se vaya de vacaciones ahí, es un problema de ellos. Ahora, que no dejemos de pensar que los chinos se tienen que ir de América por eso, se tienen que ir, porque si Ahora, nosotros Guillermo, no vendemos más nada. Un peronismo dividido es más difícil ganarlo No, pero a si Milei, el problema no es ganar, el problema es gobernar bien. Ya eso No, de ganar... primero hay que ganar No, para eso gobernar. eso ya pasó con Alberto. No, vos estás al revés, vos dejame que nosotros pensemos, al menos yo. Dale. Primero ganemos, después vemos, fue un asco. Porque vos viste a Milei. Porque primero ganemos, después vemos, fue con Alberto. Ya lo viste esto. ¿Qué sentido tiene ganar la ciudad de Buenos Aires con un radical? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene un peronista votando un radical? Todo lo que dije no sirve para nada. Entonces, para ganar, ¿qué decía Perón? Las Pero elecciones para son... vos Santoro es radical. Para mí no, para él es radical. Pero para mí no. Es radical. ¿Qué va a ser? Convengamos. ¿Qué va a ser? Radical. ¿Qué va a decir? ¿Es radical? Vos le preguntas a él te dice radical. ¿Es cierto que se avino a ciertas posiciones? De esta Cristina, no de la década ganada. Preguntale por Duhalde. Eso es cierto. Preguntale por Kirchner. Es cierto Preguntale esa- por Perón y por Eva. Dice cosas más horribles que este. Que este me lo banco porque, dice yo, son la historia de aquel pasado. A él no le pasó nada. Pero a su familia sí, entonces todavía vive. Y yo los valoro porque lo que le pasó al papá, él dice que le pasó a él. Ahora su papá terminó votando al justicialismo, dijo. Este no, es menos rencoroso el viejo que tuvo preso que este. Bueno, déjalo, lo formaron así. Igual yo lo quiero. Pero Santoro, Kicillof y todo eso fueron al final. Ahora, ¿quién cambió? Ellos no cambiaron. Lo que empezó a pasar es que cuando llegó Kicillof devaluó y te hizo pedazo el salario, innecesariamente, porque lo discutimos. Entonces, ahí hay una opción que se toma. Tiene que volver al peronismo doctrinario. La Argentina anda bien, como explicó Perón. Se gana con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. Vos tenés que gobernar. ¿Vos te pensás que con Santoro vas a gobernar con la doctrina? ¿Vos te pensás que con Alberto Fernández vas a gobernar con la doctrina? ¿Por qué dije el primer día Alberto es el peor? Porque yo sabía que era socialdemócrata. Entonces piensa mal, actúa peor. ¿Qué te va a pasar con Santoro siendo socialdemócrata? Que hoy te dice que es socialdemócrata. Piensa mal y es al revés.
va a actuar peor. Son esas doctrinas europeas equivocadas, pero también para sus pueblos, por eso se la están sacando de encima. ¿Cuál es el problema que tienen estos muchachos? Por ejemplo, no entienden el mundo. Piensan que todavía están en el mundo de Macron. Están en el mundo de Macron, como cuando Alberto fue y dijo, ay, Macron, qué buen presidente. Ahora, se olvidaban que era uno de los países colonialistas en África, ¿eh? Se enteraron cuando fueron los Wagner ahí, ¿eh? ¿Te acordás que llegaron los Wagner ahí? Y te enteraste que usaban el franco, y te enteraste que en realidad estaban los franceses ahí porque ahí les vendían el uranio a un precio ridículamente barato, y con eso los franceses tienen la energía, que básicamente es nuclear, igual con un retraso industrial con respecto a España importante. Ahora, resulta que una potencia colonialista todavía en África, Alberto va y alegremente dice, si yo viviera en Francia hubiese votado a Macron. Que libertad, igualdad y solidaridad de pico, porque en África no lo hacían. Bueno, esas doctrinas se van terminando. Y vuelven otras, entre las que están, y es el debate que vamos a dar, es la doctrina peronista. La pregunta sea, ¿por qué se agotan los libros de Perón? ¿Por qué los pibes leen a Perón? ¿Por qué se va por ahí? No se agotan los libros de Marx. Perón se agota. Todo se la anda por corriente. ¿Cuánto hace que no caminaba la avenida? Mirá, tuve las dos ferias del libro, la de Comodoro y Rivadavia, y la de acá, hicimos el acto más importante, acá y en Comodoro. Se agotaron todos los libros, y va por corriente y no lo conseguí. La primera vez que lo fui a ver a Chávez, tenía que ir, que llevar un regalo, ¿Qué le llevamos? ¿Qué le llevamos? Le llevé las obras completas de Evita. Fui a la librería, pero se las compró en un minuto. Anda a comprar ahora, a ver las obras completas de Eva, de Perón, a ver si conseguí algún libro. Los que conseguí son los que hacen los pibes, reeditan, lo venden, hacen alguna cosa. Está todo agotado. Los pibes están estudiando a Perón, no los que interpretan a Perón, ¿eh? A Perón. ¿Qué es lo que uno recomienda? Vaya y lean a Perón. ¿Querés saber economía? Andá y lee los clásicos. No vengan los que dicen que andá y bancate el Capital, bancate a Dan Smith, bancate Ricardo, bancate lo que tenés que bancar. ¿Querés saber de peronismo? Lee a Perón, lee a Evita. Se llena. Te llevas una sorpresa. Mirá, Riobamba y Corrientes, entre Bartolomé Mitre y Perón, un bolichito. Viernes a la noche, me invitan a un under de poesía. Digo, hacía 50 años venía un under. Bueno, me invita, dice, Marta no estaba, dije, bueno. Cuando a 60, 50, 60, 70 pibes no entraba. Poesía. ¿Cuál era la consigna? La que te acabo de decir, porque esa consigna se está trascendiendo en el mundo. Dios, patria, familia, en ese orden. Pibes sub 40 y sub 30 también. Haciendo poesía. Pasaban de a 3, leían la poesía sobre esa consigna. Unos hablaban de la muerte, otros hablaban de la familia, otros hablaban de la patria, algunos hablaban de Dios. Riobamba, no te estoy hablando allá, te estoy hablando la zona, la vieja zona Intelectual. de la intelectualidad argentina. La interna era entre La Paz y el Ramo. ¿Vos te acordás de nuestra época? En La Paz iban ustedes los bolches, en el Ramo iban los perucas. Está bien en diagonal, ahora no quedó ninguno de los dos. Buah. Que ahí entraba la policía de la Guardia de Infantería con machete, nos corría hasta el baño. Claro, pero no te mataban, te agarraban, te tiraban un poco, después vino el quilombo, después fue de verdad. Y Galinera. Después fue de verdad. Pero la interna era, en esa, Montevideo y Corrientes, uno en La Paz, otro en Ramos los peronistas, La Paz estaban estos. Pero el café de La Paz era bueno, que reconocí la ginebra con limón, ni te cuento. Ginebra, limón, hielo y un cafecito. Cualquier laburante se podía tomar una ginebra y un café. Ahora resulta que tiene que sacar un crédito, Chicho. ¿Dónde fuimos a parar? Culpa de las ideas de ustedes. Déjense de joder, volvamos al peronismo. Que el peronismo hizo ese país y duró hasta entrado los 70, como diría Sabina. Después se nos vino el quilombo. Y mirá dónde terminamos. Entonces hay que reordenar esto. Y ahora el mundo lo permite. Esto es lo que hay que entender. El mundo, por primera vez, es el mundo que queríamos los peronistas. No, pero no le dejan de traer... Bueno, no pasa nada. ¿El mundo o los Estados Unidos? El mundo va para ahí porque Rusia también y el Papa también. ¿Qué Pero otra cosa queda? Europa ¿Qué Europa? está haciendo fuerza. ¿Pero con qué contra fuerza eso. va a ser? ¿Qué con Alemania diciendo Alemania volvió? Cuando escuchó Alemania volvió, se asustó. ¿Viste? Lo hablé con vos, no. Cuando escuchó al alemán decir Alemania volvió, se asustó. Yo creo que si se arma es lo peor que puede pasar al mundo. Ahí lo tenés. Y se equivocó Sí, con eso. Mirá que se yo lo estaba rearma. mirando con Si mucha Alemania expectativa. se rearma es lo peor que le puede Yo hacer. le estaba mirando con mucha expectativa al alemán, hasta que hizo esa declaración desafiante. Alemania volvió. Y dije, esto, mira. Estamos jodidos. Pero ahí está. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso está muy equivocado. Esa Europa no sabe para dónde ir. La piba de Italia tenía alguna idea.
se quedó en el camino. Pero tenía alguna idea. Macron, los españoles, tienen Pero un lo de lío Alemania es gravísimo. Ahora, esa declaración de los alemanes, ojo que no tienen nafta para eso, se fue de boca ese. No tienen nafta para eso, no te asustes porque está la Argentina que te cuida vos. Pero eso es gravísimo. ¿No? Muy grave. Claro, pero no lo va a dejar ni Putin ni Estados Unidos, quédate tranquilo. Y el Papa tampoco, que son los tres líderes que hay. El Papa, Putin y Trump, en ese orden. Ese es el alineamiento natural y normal. Y lo precisamos al Papa, que Dios lo deje 4 años más. Ahora viene la sabiduría. Hasta ahora trabajó, hasta ahora él corría. Ahora va a correr la pelota. Ahora para, tranquilo, escribe, mira, ya está. Ahora necesitamos 3, 4 años para que ordene lo que tiene que ordenar. Después será santo. Pero 3, 4... Mirá que ya hay algunos milagros de él, ojo, Hay algún... Vos no me mirás con cara rarita, pero hay algunos milagros. Un día que... Ahora no en el programa, pero te voy a contar, al menos uno yo conozco. Sí, yo sé que tiene varios. Bueno, ojo porque los milagros... Ojo, enseguidita, esa va a ser santo... Yo deseo que sea santo súbito. Pero ojo que este mundo es un mundo extraordinario que está viniendo, que es un mundo donde los chinos van a quedar con influencia únicamente en sus zonas fronterizas. Guillermo, pero en este cambio de mundo, quienes están en la vereda de enfrente dicen, bueno, ganó Milei, ganan estas ideas que son extremas, con discursos violentos, de odio, y el discurso que usted trae es completamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo llegamos con este porque discurso yo estoy hablando para de que entre en la gente? No, pero a mí no hay discurso de odio, no hay ningún discurso de odio. Milei tiene un discurso anarcocapitalista. Bueno, Milei está a la izquierda, de este, es anarquista, viene después del comunismo. Está bien, este estaba a la izquierda del socialismo. Bueno, Milei está a la izquierda de este. Por eso se encuentra con lo que los considera los hermanos mayores, a los viejos anarquistas. Pero por eso, tu discurso... Pero es el discurso de Milei, no es el discurso de Trump ni de Putin. El de Putin es un discurso de amor. Pero yo estoy hablando de la gente acá, de la Argentina. Bueno, en la Argentina la mitad del país escucha tu discurso y te presta atención. Sí. Pero la otra mitad, la que votó a Milei... De esa mitad, la mitad son radicales. Te tacha la doble. No, la mitad son radicales. Esos radicales vos sabés que es un problema de que ordene, le tiene que dar alguna embajada, alguna cosa. Peronista, antiperonista, lo de siempre. Pero los radicales, ¿cómo te arreglás con los radicales? Diciéndole, muchachos, tranquilos, van a estar y no tienen que trabajar. Radicales, son todos mileístas. No es cierto, esto es una anécdota lo de Milei. ¿Qué profundidad puede tener el pensamiento de Milei? No tiene familia, tiene la teología equivocada y no tiene patria. O es correcto, Dios, patria, familia, o es incorrecto. No hay familia. No tiene patria porque es anarquista y tiene la teología equivocada. Listo. Eso es una anécdota, que este chiquito Santiago Caputo, porque dice, los vamos a correr a todos, los vamos a matar a todos en círculos rojos. Yo te hablo de la gente. La gente, escúchame, yo camino todo el país y no es lo que vos decís. Tendrías que venir a los actos conmigo, no es lo que vos decís. El peronismo está muy bien. Los radicales están surgiendo gente interesante. Hay algunos pibes que los veo en los canales y demás que son gente interesante. Hay unos que se están yendo y otros que están viniendo. Y la progresía en general tiene que repensar. Yo estuve ayer en un programa de estos nuevos que hay, Streaming. Cenital, sí, con Jabrowski y 3 o 4 más. Sí, fue ahí. Los vamos a pelear. No venimos a pelearnos, ¿sabes por qué? ¿Por qué tienen que pelearse los progres? Porque se quedaron sin mundo. No entienden lo que pasa. De repente tenían un mundo, durante 30 años desapareció. Para nosotros esto es muy fácil lo que pasa. Porque es lo que estuvimos esperando durante 80 años. Para el tipo que pensaba que la globalización era para siempre, que los chinos venían y se quedaban y que esto y que aquello, el mundo les cambió. Y les cambió la Argentina porque encima pensaban que el peronismo se terminaba y está más vivito que nunca. De hecho, un radical no puede decir soy radical, no dice lo que es. Vos sabés que Santoro es radical. Pero tiene que ir bajo la camiseta del peronismo de un pretendido partido justicialista que está desordenado y que te está ofreciendo de vuelta a la misma gente. Y entonces el tipo se mete ahí. Y nosotros vamos con un coreano que a veces chino, a veces japonés, me da lo mismo. Dice, ¿qué? Lo que vos quieras, ¿qué? Vos sos japonés, japonés. Me da lo mismo. Coreano, pero lo que no a mí japonés. me interesa es que es peronista. Y entonces lo que termina pasando que dice, che, pero ¿cómo puede ser? Y porque acá está el peronismo. Acá el peronista empieza a votar peronismo. Y cuando votás peronismo, esta elección va a ser un antecedente importante. Es una elección de legisladores, no tiene importancia, concejales, pero va a ser una vidriera del resurgir del peronismo. Imagínate que nosotros pongamos 2 legisladores. Alguien dijo que es las paso para octubre.
¿Alguien dijo? Que el Sí, resultado está de bien, esta elección claro, son las claro. PASO. Son las PASO para octubre, estamos de acuerdo, es una buena síntesis. Son las PASO para octubre y vos empezás a ver al peronismo que está volviendo y te vas a llevar una sorpresa con el peronismo en la provincia, no con Kicillof, con el peronismo, con esto duro, donde vos decías la armonía entre el capital y el trabajo, no es la contradicción. Basta con esta historia. Somos una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo y ahora vos en el mundo no te miran raro. Más, empiezan a estudiar el peronismo desde el mundo, porque en Europa están preocupados con el nacionalismo, hasta que descubrieron otro nacionalismo, que es el nacionalismo americano. Y en el nacionalismo americano de estos pueblos nuevos que fusionan la sangre, el único que estructuró el pensamiento es el peronismo, porque hace 70 años que venimos procesando toda esta construcción. Y es extraordinario, somos los únicos que hemos teorizado sobre estos temas. Y te vas a llevar una sorpresa con los marcos teóricos. Esto que te estoy diciendo, del desorden ¿El Papa es peronista? El Papa es Papa. Pero El Papa es Papa, es el líder espiritual de la humanidad, es mucho más, es el argentino más importante de la historia. Mirá, el Papa es Papa y va a ser santo. No, ¿cómo me lo vas a bajar a las categorías Sí, mundanas? que se lo dicen que es peronista. No, pero eso es la categoría Porque sigue mundana. la doctrina social de la iglesia. El Papa va a ser santo y es el líder espiritual de la humanidad, no lo baje a la tierra Pero mundana. qué ingrato y qué injusto han sido muchos argentinos durante su papado. En general fueron o militantes de Macri o radicales. Los radicales, No, viste que hay perdón, mucho... la Libertad Avanza también. Milei dijo que es el maligno. Bueno, pero yo no le di identidad a eso. Pero está bien, en general antes, después dijo él, pero los de la Libertad Avanza a veces los veo en la iglesia. Yo los veo en misa, ¿eh? Yo soy de la Libertad Avanza, me alegra que estemos... Es muy desordenado lo que pasa con los militantes de la Libertad Avanza. No, porque no hay anarcocapitalistas en la Libertad Avanza, solo Milei, ni la hermana es anarcocapitalista. Él solo. Hay dos, él y Giacomini. Giacomini no está afiliado a la Libertad Avanza. Las concepciones de Milei son unas concepciones de secta, no tienen nada que ver. Por eso no es una estructura que dice, mirá, todo esto. Este muchacho que escuchamos recién, Sago, no voy a hablar de él porque no está... peleado con Milei. ¿Quién? Giacomini está Claro, peleado. por eso y no está afiliado, te dije. Este muchacho Sago, si vos lo escuchás, está hablando de un modelo desarrollista, no está hablando de Milei. Sí. Bueno, entonces yo lo escucho, pero no estoy escuchando a un muchacho de la Libertad Avanza. Estoy escuchando a un muchacho que dice otras cosas, que hay que trabajar, que el salario está mal, que esto, que aquello. Por eso se fue. Pero que le da bueno, pues es un muchacho del MID. No tiene nada que ver el desarrollismo. Más, el MID tiene mucho más que ver con el marxismo, porque de ahí venía. ¿De dónde venía Frigerio? Venía de tu partido. Frigerio venía de tu partido. Cuando yo se lo cuento, dice, no, ¿cómo va a ser partido comunista? viene todo lo malo, ¿viste? todo lo malo viene del Sí, partido. sí. Algunos buenos hay, algunos buenos hay. Vos sos No, bueno. bueno, Frigerio fue un gran intelectual de la política. Sí, en venía Argentina. del PC. Bien. Venía del PC. Frigerio Bueno, ha venía del sido- PC, sí, claro. Y en la ciencia política es una lectura obligatoria para entender. Ese Frondizi, pero Frigerio venía del PC. Por eso hizo una estructura de cuadro. Frigerio se venía al PC. Claro, no, Frondizi no. El hermano de Frondizi sí. Frondizi no, venía del Ocri. Pero Frigerio venía del PC, hizo una estructura. Rogelio Frigerio. Claro, de ese estamos hablando. Claro. Frigerio venía de. Frigerio abuelo. Hizo una Claro. estructura marxista con unas ideas desarrollistas, pero la estructura de cuadros del MID, del cual viene Sago, sigue siendo lo mismo. Y nosotros hemos hecho frente siempre. Yo lo escuchaba, ¿qué diferencia puedo tener con lo que dijo? Se le sale rápido la cadena, y bueno, son cosas de los varones, son así. Y está bien, ¿qué problema hay? Pasa, después te arbigás. Ahora, el discurso de él no fue un discurso libertario. ¿Dónde lo escuchaste, libertario? Dijo, bueno, el oficialismo dijo un montón de cosas. Pero el pensamiento no era un pensamiento libertario. No hay libertario en la Argentina. Lo que hay es un grupito que se juntó con este Santiago Caputo, que encima tiene que aprender a tirar. Espero que me haya escuchado, porque deja el pulgar arriba, se lo va a volar. Sí, se va a quedar sin pulgar. Espero que haya aprendido. Y que fume menos porque, viste, que no le va a dar, no va a aguantar. Y que se saque esas cosas de la espalda, que se ponga una cruz como la gente, o la estrella de David, pero que se pone ahí un dibujito ahí que no tiene nada que ver de esa. Las El león. profecías no sé de quién. Tiene un león. Sí, no tiene un león, tiene una profecía, pero de parrabichito, pero muchachos, trabajemos un poco, está bien, yo todas esas cosas las escuchamos, las debatimos, pero para hacértela en la espalda y llevarle las cosas acá y después, ¿qué les pasó? Hicieron una proto saludo de Mussolini, pobre, ¿no? Eso cuando hicieron ahí que le largaron la fuerza no sé de qué, en San Miguel. Abrieron 2 unidades básicas, o como la llamen ellos, y a la semana la cerraron.
Porque iban los jubilados a pedirle comida, remedio y demás. Claro, y entonces una cosa es hacer política por las redes y otra cosa es cuando te ves cara a cara. No, muchachos, esto no es para nosotros. ¿Por qué salieron a abrir unidades básicas? Porque cuando convocaron al acto a Parque Lezama no le fue nadie. Porque una cosa es de verdad y otra cosa es cuando vos tenés que... Esto está muy bien. El peronismo, lo dijo Massa y lo vuelvo a decir y lo dije antes, gana las elecciones de punta a punta sumando todos los votos peronistas. Cuando lo dije nadie decía que esto iba, que la capital, que no. Gana el peronismo de punta a punta. El tema es para qué. Y eso es lo que estamos discutiendo en Radio del Plata. Por eso te agradezco mucho, porque ahora discutimos doctrina. Estamos discutiendo no si gana el peronismo. ¿Para qué? Para gobernar bien. ¿Y qué es gobernar bien? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchas gracias. Gracias. Guillermo Moreno, son las 5.